Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, a San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este retiro trimestral, como saben los que escucharon la primera meditación, estamos viendo algunas de las consecuencias de nuestro amor a Dios. De algún modo estamos viendo cómo el Señor nos quiere y cómo le hemos de responder. La respuesta del hombre a Dios. Y en ese sentido, la respuesta ya la anticipo, es que hemos de amar al Señor con toda nuestra alma. Nos servirá este pasaje del Evangelio de San Juan en su contexto. En este momento el Señor está hablando con algunos de los enviados de los sumos sacerdotes y hay algunas discusiones entre el Señor y esos enviados de los sumos sacerdotes, una de tantas que aparecen en el Evangelio. En este diálogo leemos: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Una discusión muy interesante, porque a pesar de que este hecho, este episodio tuvo lugar hace más de 2000 años, o hace 2000 años, toca unos temas que están en muchos de los planteos actuales. Parecería que fue hecha ayer por los temas que tocan, nada menos que la libertad, o si queréis mejor incluso, la relación entre fe y libertad, la relación entre religión y libertad. Hoy estos debates están a la orden del día. Parecería que esta conversación hubiera sido hecha ayer y no hace 2000 años. En primer lugar, el Señor les dice a los judíos que lo que verdaderamente les hace libres es la verdad. Esto a los que le escuchaban les ofendió, porque decían: nosotros somos libres. Si hay algún pueblo en la humanidad que es libre, ese es el nuestro. Y tenían razón. Y se nota el sentido que tenían de la libertad cuando dicen: nunca hemos sido esclavos de nadie. Cualquiera que conoce la historia sagrada sabe que los judíos habían sido esclavos de los egipcios hasta la época de Moisés. Desde el patriarca José hasta Moisés habían sido esclavos de los judíos. Eso no lo ignoraban estos que decían eso. ¿Cómo pueden decir nunca hemos sido esclavos de nadie? Si pueden decirlo perfectamente.
el pueblo judío nunca había sido esclavo de nadie, porque incluso en esas situaciones de verdadera esclavitud eran libres porque conocían la verdad. Hay un ámbito de libertad en el que nunca podrán entrar ni siquiera los mayores tiranos que exista en la humanidad, y es la libertad más profunda que tenemos, la libertad interna, esa que se da en el fondo de la conciencia humana, en la cual uno decide seguir fiel a Dios o no, o con el modo de decir del Señor, uno decide seguir la verdad o no. Ahí ni siquiera los mayores tiranos del mundo pueden entrar, ni siquiera el faraón de los egipcios podía entrar ahí, o cualquiera de los actuales tiranos que vemos, que son muchísimo peores que los mayores tiranos de la antigüedad. En el ámbito de la conciencia no se puede entrar. Ahí uno conserva plena libertad. La libertad de conocer la verdad, más aún, la libertad de ser fieles a esa verdad que uno conoce, o bien la libertad de rechazar ese ámbito de verdad que uno conoce. Ahí hay una decisión personal de cada uno. Esto nos sirve ahora, en este contexto de un retiro, para proponerte para tu examen si estás dispuesto a buscar la verdad y si estás dispuesto a seguirla. Te diré, añadiendo, que el conocimiento de la verdad no es un mero conocimiento, digámoslo así, científico o filosófico, el cual es necesario, no es un conocimiento externo a la conciencia humana, sino que cuando uno conoce la verdad, le afecta profundamente a su conciencia. Porque uno debe de seguirla. Ahí es donde está la libertad humana. No ya en el conocer la verdad, sino en el seguimiento de esa verdad que uno conoce. Si queréis, por no dejar ningún cabo suelto, hay una cuestión previa, y es que uno debe tomar la decisión firme de buscar la verdad. Al ser un asunto, una cuestión tan importante para la conciencia de cada uno, a uno le puede venir la tentación de no profundizar demasiado, digamos. Con una expresión popular, no investiguemos demasiado porque nos puede comprometer mucho. Es mejor permanecer ignorantes, no sea que esa verdad nos exija. La respuesta a esta pregunta, o la respuesta a esta cuestión, a esta tentación que nos puede venir, está en este mismo Evangelio, en esta conversación que el Señor tiene con estos judíos. La verdad os hará libres, como hemos leído. Seguramente conoceréis esta misma expresión en latín porque se ha usado en muchos ámbitos. Veritas liberavit vos. La verdad os hará libres. Y sí, la verdadera libertad no es la ausencia de condicionamientos para hacer lo que nos dé la gana. Ahora hablaremos de darnos la gana, sino que la verdadera libertad es conocer la verdad y entonces ser fieles a esa verdad que conocemos. Así se entiende esta expresión del Señor: la verdad os hará libres. Por lo tanto, retomo esta cuestión, esta pregunta que te hice antes. ¿Estás dispuesto a buscar la verdad? O quizás hay una cuestión previa, es que tenés miedo a conocer la verdad. Dice el Papa
Francisco, hay una esclavitud que encadena más que una prisión, más que una crisis de pánico, más que una imposición de cualquier tipo. Es la esclavitud del propio ego. Esa gente que todo el día se mira al espejo para ver su ego. Y el ego es más alto que su cuerpo. Son esclavos del ego. El ego puede llegar a ser un esbirro que tortura al hombre en cualquier lugar y le causa la opresión más profunda, la que se llama pecado, que no es la violación trivial de un código, sino fracaso de la existencia y condición de esclavos. El pecado es, al final, decir y hacer ego. Yo quiero hacer esto y no me importa si hay un límite, si hay un mandamiento, ni siquiera me importa si hay amor. Por lo tanto, si tenemos miedo a buscar la verdad, ya entramos en el primero de los problemas que podremos encontrar, que es que en realidad nos estamos buscando a nosotros mismos. Si rechazamos esa búsqueda de la verdad, estamos rechazando a Dios mismo. Lo único que nos interesa es nuestro yo, o con esta palabra latina que el Papa usa, nuestro ego, nuestro yo. De esta manera, el Papa introduce la segunda parte de esta discusión que tuvo el Señor con los judíos, y es hacerles ver que ese rechazo de la búsqueda de la verdad es el pecado. Si querés, el pecado es esclavitud. No hay verdadera esclavitud más que el pecado. Desgraciadamente, en la historia de la humanidad ha habido mucha esclavitud. Cuando el Señor hablaba, existían los esclavos. Es una lacra de la historia de la humanidad de la que todavía no nos hemos liberado. Lamentablemente, todavía hay esclavitud. Gracias a Dios es residual, pero existe la esclavitud. Hay millones de personas hoy que son esclavos. Gracias a Dios es residual porque hay un consenso generalizado entre las naciones de suprimir la esclavitud y se hacen verdaderos esfuerzos. En eso hemos avanzado. El hecho es que cuando el Señor hace 2000 años hablaba de la esclavitud, cualquiera de los que le escuchaban sabían de qué se hablaba. Algunos de ellos quizás tendrían esclavos, otros quizás ellos mismos eran esclavos. Y lo que el Señor les dice es que esa esclavitud humana no es cierta, no existe. Porque la verdadera esclavitud es el pecado. Es, si querés, una aplicación práctica de lo que dijo unas frases antes sobre la verdad. No se puede entrar en la conciencia de cada uno. En el fondo de la conciencia, un esclavo que ame la verdad es más libre incluso que su propio amo, si él no busca la verdad. La verdadera esclavitud es el pecado. Es la contraparte de decir que la verdadera libertad es la búsqueda de la verdad. En ese sentido, cualquiera de nosotros puede ser un verdadero esclavo. Si nos desinteresamos de la búsqueda de la verdad y en realidad estamos buscando nuestro propio ego, nuestro propio yo. Te hago, por lo tanto, la misma pregunta que te dije hace un rato, aplicado de otra manera. ¿Sos libre? ¿Sos verdaderamente libre?
¿Rechazás tu propio ego, tu propio yo? ¿Buscas solo, única y exclusivamente lo que se refiere a Dios, lo que se refiere a la verdad? Te lo diré con una expresión de San José María que te leo enseguida. El reino de Cristo es de libertad. Aquí no existen más siervos que los que libremente se encadenan por amor de Dios. Bendita esclavitud de amor que nos hace libres. Sin libertad no podemos corresponder a la gracia. Sin libertad no podemos entregarnos libremente al Señor con la razón más sobrenatural, porque nos da la gana. La verdadera libertad consiste en unirnos al Señor, incluso usando esta expresión de San José María, que es muy gráfica, encadenarnos al amor de Dios. Aquellos que siguen al Señor, aquellos que se encadenan a Dios, son los más libres del mundo. Hay que contrarrestar esta visión de la libertad que considera que la única libertad es la ausencia de condicionamientos externos. La verdadera libertad es seguir a la verdad, eso sí, con esta expresión de San José María, porque nos da la gana. Porque realmente queremos. Esa ausencia de condicionamientos sirve para ver que la verdadera libertad de seguir al Señor es sin condicionamientos externos, porque nos da la gana. Así que, por lo tanto, ya te lo pregunto en este retiro, vos seguís al Señor, querés ser fiel al Señor. Entiendo que si estás escuchando ahora esta meditación en este retiro es porque has hecho un propósito de seguir al Señor de cerca. Permíteme que te pregunte, ¿lo haces con plena libertad? Con esta expresión de San José María, ¿porque te da la gana? Entiendo que sí. En este retiro, ¿renovás tus propósitos de seguir libremente al Señor? Yo deseo que sí. Ruego a Dios para que sigas al Señor con esa plena libertad que nos da el amor. Permitidme entonces que continúe con la pregunta. ¿Seguís al Señor con todas sus consecuencias, con todas sus exigencias? ¿O has puesto unos límites a tu entrega? ¿Seguís al Señor con todas sus consecuencias? ¿O has dicho, hasta aquí llegué, mas no sigo, no sea que me comprometa demasiado? Si eso fuera así, estaríamos poniendo límites a nuestra entrega, seríamos libres, pero no del todo. Seguimos a la verdad, vemos a la verdad y la queremos seguir, pero no mucho. También es de San José María, nada más falso que oponer la libertad a la entrega, porque la entrega viene como consecuencia de la libertad. Mirad, cuando una madre se sacrifica por amor a sus hijos, ha elegido, y según la medida de ese amor, así se manifestará su libertad. Si ese amor es grande, la libertad aparecerá fecunda y el bien de los hijos proviene de esa bendita libertad que supone entrega y proviene de esa bendita entrega, que es precisamente libertad. Muchos de ustedes que me escuchan son padres o madres. Algunos de ustedes tienen ahora hijos pequeños y el resto de ustedes, padres o madres, quizás los hijos ya son grandes, pero han tenido hijos pequeños.
Todos ustedes son testigos de lo comprometido que es tener un hijo. Yo les alabo en su generosidad. Hoy día es algo que está muy poco de moda, pero ustedes decidieron ser generosos y dar vida a nuevos seres humanos y hacer que crezcan. Pero es comprometido. Cuando un hijo suyo, pequeño, supongamos, a las 2 de la mañana se pone a llorar y ustedes se tienen que levantar para ver qué pasa, están condicionados. Pero no perdieron su libertad, son libres. Se entregan totalmente a sus hijos, pero son libres. Eso es la libertad con Dios. Es una pena que a veces por perseguir el propio yo, el propio egoísmo, algunas personas identifiquen la libertad con la ausencia de condicionamientos y por eso decidan no tener hijos. Es una pena que quizás algunas personas, por no tener condicionamientos, decidan no seguir a Dios. No son libres. Simplemente han identificado la libertad con la ausencia de condicionamientos y se han hecho esclavos de su propio yo. Porque su propio yo, su ego, les impide seguir la verdad plenamente. Ponen límites. La libertad no se opone a la entrega. Diciéndolo, por lo tanto, de un modo positivo, yo les planteo: ¿están decididos a seguir al Señor plenamente y sin límites? ¿O ponen un límite? Nos orientará también esta expresión de el profeta Jeremías. En un versículo muy conocido y muy comentado, Jeremías dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. La relación del hombre con Dios es la de la seducción. Dios nos seduce. Son palabras que proceden del vocabulario de los enamorados. Dios ama, te ama, se te presenta, te seduce y vos te dejas seducir. La verdadera relación entre libertad y entrega se entiende por el amor. Uno se entrega libremente porque ama. Cuando uno ama, uno no tiene ningún miedo a entregarse. Si uno ama con límites, pondrá límites a la entrega. Como si una madre dijera: yo amo a mi hijo, pero a las 3 de la madrugada que no me despierte. No ama. No ama a su hijo como su hijo merece ser amado. Y si su hijo a las 3 de la mañana le despierta con sus llantos, lo calla de alguna manera y no atiende su necesidad. Esa madre no ama. De la misma manera, si amamos a Dios, no ponemos límites. Comenta Monseñor Fernando Ocariz en una de sus cartas pastorales, la carta pastoral del 2018, que habla sobre la libertad, comentando precisamente este versículo del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. ¿Qué amplitud de sentimientos se recoge en esta oración del profeta Jeremías?
percibir la vocación como un don de Dios y no como un simple entramado de obligaciones. Incluso cuando suframos, es también una manifestación de libertad de espíritu. Qué liberador es saber que Dios nos quiere como somos y nos llama, en primer lugar, a dejarnos querer por Él. Dios te quiere con locura, más que una madre ama a su hijo. No hay nadie que te quiera más que Dios, tanto que dio la vida por vos. Cuando uno considera la bondad de Dios con cada uno de nosotros, ¿vamos a ser tan egoístas de no corresponder? Vemos a Dios que muere por nosotros y nosotros le decimos, hasta aquí llegué en mi entrega. ¿Realmente crees que eso te libera? ¿No será más bien que somos unos egoístas? Que queremos recibir y recibir y recibir de Dios y nunca estamos dispuestos a dar. Por eso yo en este retiro te animo a que te examines si pones límites a tu entrega con Dios. Yo te animo a que medites hasta dónde puedes llegar en tu amor a Dios. Y si querés llegar hasta el fondo, hasta el final, con todas sus consecuencias. Te diré hasta entregar tu vida. Esto mismo que te estoy diciendo ahora, dar tu vida por Dios, es lo mismo que diría cualquier madre ante una necesidad de su hijo. Si fuera necesario, cualquier madre diría, yo doy mi vida para que mi hijo viva. ¿Y vos sos capaz de decirle eso a Dios? Si fuera necesario, porque fuera verdaderamente necesario, ¿darías tu vida entera por Dios? Tenés un modo claro de demostrar esta capacidad de dar tu vida por Dios, que es en la vida ordinaria. No esperes a que Dios te pida el martirio, Dios no lo quiera, sino que entrégate totalmente en la jornada diaria, en el día a día. Ahí Dios te espera. Ahí está Dios esperándote. Por eso, examínate de si te consideras verdaderamente libre o si de alguna manera estás, aunque sea ligeramente, atado al pecado de tu propio egoísmo. Si no necesitas liberarte de las cadenas que te amarran al suelo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser tan libres como Él fue cuando murió por nosotros. Vamos a pedírselo también a nuestra Madre María Santísima, que cuando el Arcángel Gabriel le pidió de parte de Dios que fuera la Madre del Señor, ella respondió inmediatamente, he aquí la esclava del Señor. Nuestra Madre María Santísima quiso ser la esclava de Dios. Le pedimos a ella que nos ayude a entregarnos totalmente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.